acuerdo del con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a intentar ir haciendo un punteo de los puntos más importantes que acaba de mencionar Sandleris. A ver, hemos estado tomando nota, algunos con papel y virome, otros de manera digital aquí en la mesa, y vamos a ir repasando entre los tres qué es lo que ha dicho Sandleris recién. En primer lugar, él dijo, la Argentina enfrenta dos vulnerabilidades. Uno es el déficit fiscal y el otro es la inflación. Bueno, el déficit fiscal, si se hacen los deberes, podremos corregirlo. Ahora nuestro objetivo central es ir contra la inflación. Bueno, ¿cuáles son los puntos principales que acaba de anunciar para que esto finalmente se logre? Bueno, ahí hay una cuestión importante. Dijo, no más metas de inflación. Bien. ¿Qué significa no más metas de inflación? Bueno, en definitiva, él dijo, había una distorsión de precios relativos en la economía, sí. Nosotros no la contemplamos, fracasó las metas de inflación, vamos hacia agregados monetarios. Sí. ¿Cuáles agregados monetarios? Basta de emisión. O sea, claro. Emisión cero. Significa eso, no emite más la maquinita del Banco Central, no financia más al Tesoro. Bien. Es para que se entienda claro esto, fue contundente, reconoció el fracaso del Banco Central en respecto de poner metas de inflación cuando había precios de los precios relativos de nuestra economía estaban distorsionados, sí. Tarifas, obviamente precios regulados que terminaban generando inflación también, ¿no? Hasta ahora vamos a explicar esto, Damián. Hasta ahora el Banco Central entonces emitía pesos y de esta manera financiaba al Tesoro. Cuando hablamos de financiar al Tesoro, hablamos específicamente de Hacienda, ¿no? Sí. El Banco Central financiaba Hacienda. Esto no va a suceder más. Y los absorbía con las famosas LEBAC. Claro. Al contrario, ahora vamos a desarmar LEBAC. O sea, vamos a seguir desarmando el LEBAC. Que de hecho el desarme del LEBAC, te digo, dentro de, digamos, la gestión de Caputo, fue lo que mejor hizo. Le costó, digamos, parte del puesto. O sea, porque fue un fusible importante, porque se desarmó una parte importante de las LEBAC. Tal cual, tal cual. Bueno, este es uno de los puntos fundamentales. Sí. Él habló incluso ahí que eso es realmente una característica del último tiempo, no somos acostumbrados. El Banco Central estaba fuera de las operaciones de los minoristas. Sí. Nadie, ninguno de nosotros, ahorristas comunes, si es que podemos ahorrar, en el mejor de los casos, ahorristas comunes, negociábamos algún título directo del Banco Central. No, eso era metido de los bancos, bueno, claro, no de el banco la gente. Es un banco, como te diría, de segundo grado. Bueno, en realidad, con las LEBAC se hicieron minoristas, ¿no? Es verdad lo que decís, Diego. Es cierto. Y él dijo, el Banco Central va a volver a ser un banco para bancos. Bien, como es en todo el mundo, ¿no? O sea, esto de colocar, de que vos llegabas a tu casa y hablabas desde el portero a todo el mundo, la tasa LEBAC, es algo inédito. Hay que entender lo que los bancos centrales no hacen eso en el mundo. Y hablábamos trabajan con los bancos. Con 1000 pesos uno podía ir a comprar LEBAC. Bueno, por eso, ¿te acordás que había la digitación de los martes? Bueno, esto se termina, lo dijo claro. La base monetaria, o sea, cuando vos empezás a pensar qué cosas, digamos, cómo manejar la inflación, una de ellas claramente es manejar la cantidad de pesos que compran bienes, ¿no? Que están en la economía. Es decir, la cantidad de pesos circulantes en la economía, ¿no? Para que quede claro. Cuando vos emitís pesos, puedes generar también la famosa ilusión del consumo, ¿no? Acordate todos los préstamos de los ahora 12 y todo eso, en parte es eso. Vos inyectás dinero a la economía, y obviamente eso genera la ilusión. Ahora, lo que sucede es que con esos pesos, que son un bien cada vez que hay, o sea, hay más pesos, vos compras menos cosas, ¿no? Esa es porque como contraparte lo que hace es crecer la inflación, por eso compras menos cosas. Bueno, entonces lo que él dice es, ahora, es imposible que vos puedas tener una cuestión de metas monetarias rígidas, como es esto, apago la maquinita, la apago directamente, desenchufo. Él dijo que la base monetaria crezca 0%. Bueno, si vos no tenés el déficit fiscal, o sea, el gasto del Estado arreglado. ¿Por qué? ¿Qué sucede? A través de históricamente, a través de diferentes herramientas, el Banco Central, ya sea con diferencia cambiaria, con lo que fuere, con préstamos, con la ANSES, con lo que fuere, el Banco Central fue financiando los diferentes déficits históricos de la Argentina. Históricos, más o menos directamente, con herramientas cambiarias, con herramientas financieras, con lo que fuere, pero lo fue financiando. Entonces, claramente él dijo, acá hay dos problemas, la inflación y el déficit. El déficit, bueno, muchachos, esto es de economía, de donde él viene. Claro. ¿No? Totalmente. Porque, entonces, ¿de dónde él viene? Y de dónde viene el Ministerio de Hacienda, lo que maneja su ex jefe hasta anteayer, ¿no? Nicolás Dojovne. Entonces, dice, bueno, el déficit confío en que va a estar bien. Nos toca la inflación, ¿no? La inflación nosotros la vamos a combatir con, entre otras cosas, pero básicamente la gran herramienta, incluso él después
hizo y volvió y dice, ojo que este es un programa claramente monetario, la vamos a combatir con menos dinero en la economía. Sí. Ahora bien. Va a llevarnos un tiempo, dijo también. No es directo, no. Claro, no es una convertibilidad que vos haces. Entonces, ¿cuáles son los efectos de vaciar la plaza de pesos? Y bueno, obviamente que el peso sin duda que vale un poquito más porque es un bien en teoría más escaso. Claro. Estamos hablando de grandes números, no es que a nosotros nos va a faltar 5 pesos para ir a pagar. No, pero está bien y también es importante saber qué va a pasar, porque claro, uno le explica a la gente, va a haber menos pesos circulando, pero ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? En la economía real, que es básicamente que todo se aquieta, ¿no? Sí. Se plancha de verdad. De hecho cuando él habla que esto va a demorar, es que la inflación, digamos, la baja de la inflación actúa con rezago. Sí. O sea, por más que vos vayas, no lo va a poder limpiar la plaza inmediatamente. Entonces lo que te está diciendo, bueno, vamos a empezar con esto. Y la realidad es que vos ya tenés una contención de precio muy grande. Lo marca el IPC minorista y mayorista. Marca una diferencia que hoy está en el orden del 15-16%. O sea que todavía hay una contención de precio importante que van a ir llevando. Y a su vez ahí hay algo importante que no hay que desmerecer respecto de lo que hizo y que también le va a generar una situación inflacionaria, es que si obviamente el tipo de cambio de banda va ajustando un 3%, algo claramente va a ir a precios, ¿no? Claro. Eso es inevitable también. Bueno, metámonos en esto que vos acabas de mencionar. Entonces, Damián dijo, el Banco Central intervendrá cuando estemos fuera de las bandas. Habló de un sistema de bandas de entre 34 pesos y 44 pesos por dólar, ¿no? Él dijo los momentos de intervención, los momentos de no intervención. Así le gusta mencionarlos. Zonas de intervención y zonas de no intervención. Si la moneda argentina, o sea, vale menos y el dólar vale más, cuando llega a 44, dijo, el Banco Central va a vender, ya dio un parámetro. Dijo 150 millones de dólares 150 millones de dólares diarios, exactamente. Y dijo además, con los pesos, ¿no?, de la venta. ¿Los va a retirar esos pesos? Los retiramos. No es que los volvés a meter a la base. Y dijo, y no los va a inyectar, claro. No los va a inyectar. Entonces, eso también es claro, también ¿no? eso es contractivo. Claro. Absolutamente. ¿Qué quiere decir que es contractivo? Que vos estás aspirando los pesos y obviamente no los va a volver a inyectar en el mercado. O sea, absorbés esos pesos y ya directamente los vendiste por los dólares. Por lo cual ya perdiste esos dólares, pero en realidad lo que ganaste es que hay menos peso en la economía, por lo cual tenés menor impacto en la inflación. Claro. Y lográs que haya menos dinero circulante. Exactamente. Perfecto. Esto es lo que explicabas, pero ¿qué pasa abajo? Eso, claro, ¿Qué totalmente. pasa abajo? Ponele, parece una situación, digamos, casi te diría de ficción, ¿no? Que el dólar vaya mucho para abajo y que traspase la banda. Pero la verdad es que la Argentina nos sorprende. Sí, totalmente. Pero ojo que digo, ojo, ¿qué pasa? Esto hasta diciembre, por eso planteó hasta diciembre, pero ojalá que nos pase que por la siembra y cosecha empiezan a llegar muchos dólares, por eso lo plantea, y empieces a tener llegada incluso de dólares de inversión, llegada de dólares... Bueno, pero ahora en diciembre no puede ingresar por eso tanto más que no sea de la fina, la gruesa, que es el grueso de lo que ingresa. Pero en algún momento van a ingresar dólares. Claro, va a ser pero más vos tenés adelante. que prever qué haces si se va para arriba, pero también qué haces para Claro. abajo. Sí. Entonces, si se va para abajo, ¿qué dijo? Quiere decir debajo de los 34 pesos por dólar. En ese caso, el Banco Central le interesa tener un tipo de cambio, obviamente, el famoso tipo de cambio competitivo, para que nuestros productos se puedan vender en el exterior y esos pesos te rindan cuando vos los convertís a pesos en Argentina. Entonces, nos interesa mantener este tipo de cambio. Entonces, si llega a suceder eso, el Banco Central va a comprar dólares, esos famosos dólares excedentes que podría llegar a haber, para quedárselos. En ese caso, si suben las reservas, ahí sí podemos llegar a emitir pesos. Bien. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un aumento de las reservas. Por lo tanto, lo que te está haciendo es te está aumentando la base monetaria, pero por un aumento de reservas. Y también seguramente va a utilizar las LELIQ. Para eso también seguramente va a utilizar este bono, digamos, bancario también para absorber esos dólares. Seguramente puede llegar a ser una herramienta de ese tipo. Quiero ir específicamente a esta absorción de pesos, este dinero circulante, estos pesos circulantes en la economía, que lo que quieren justamente el Banco Central es que crezca un 0%, que sea lo menor posible. Hablamos de contracción, hablamos de pesos que va a tomar el Banco Central y que no van a volver a inyectar. La gran pregunta es, ¿qué pasa en la economía doméstica? ¿Qué pasa con la gente que nos está viendo
cuando hay menos dinero circulante. ¿Cómo lo sienten? Bueno, la realidad que cuando vos generás una contracción de la base monetaria, obviamente es un torniquete fuerte a la economía, porque vos tenías, como Diego dijo claramente, el tema de la ilusión, ¿no? Sí. Bueno, tenés una ilusión del consumo, pero también tenés una ilusión productiva, porque obviamente desde el punto de vista de la economía ya obviamente tratás de absorber o limitar el consumo, claramente. Y limitar el consumo. Sí, limita el consumo. Eso es el torniquete que vos mencionabas recién. Sí, claramente. O sea, esos pesos circulantes de alguna manera siguen generando que la actividad económica se siga moviendo. Sí. Lo que vas a tener es quizás una fuerte desaceleración que estaba prevista. O sea, no estamos diciendo algo que no estaba previsto. No, claro. Los próximos 9 meses de nuestra economía, la economía va a caer y el consumo va a caer más que la economía. Esto es inevitable, por varios factores. Uno es que la inflación erosionó el poder adquisitivo del consumidor, por lo cual ya el salario no te rinde lo mismo. La inflación te está diciendo va a tener un rezago, es decir, no es que esto inmediatamente va a generar una desaceleración inmediata de la inflación. Y claramente al tener una política contractiva, obviamente el incentivo va a volver a estar en una tasa de interés que es variable, que muy bien lo mencionó Diego, una relación entre bancos y bancos, pero los que haya pesos excedentes va a estar volcados en ese lugar. Pero entonces, para bajarlo bien al llano, para que lo entienda la gente, en la economía doméstica entonces se va a sentir porque la inflación todavía le va a seguir ganando al salario, como está sucediendo ahora. Nosotros hoy estamos ya en una recesión, ya se está sintiendo la caída del consumo y aún la caída del consumo entonces va a ser más fuerte, quiere decir que la gente va a tener menos plata para poder comprar, para poder consumir. Sí, vas a tener menos plata para todo. La gente, las empresas, todo. O sea, sacás... Bueno, es una muy mala noticia para la gente. Y bueno, está bien, pero digo, acá vos estás haciendo... Te vas al fondo de la pileta, tocas y tratás para empujarte para salir. Sí. Es eso. Ahora, en vez de irte así como... A ver, está buena esa figura. Bueno, por eso, en vez de ir viendo... Vos caíste al fondo de la pileta. Te vas al fondo y pegás e intentás, en este caso, con todo este paquete de medidas, empezar a recorrer el camino para salir. Para volver a tomar aire. Ahora, en vez de... Estás yendo al mismo camino. Claro. Lo que pasa es que estaba yendo, digamos, medio como que te hundías chapoteando, yéndote al fondo de la pileta. Ahora decís, mirá, este es el camino. Pum, pegás abajo y tratás de salir. ¿Qué se le critica al gobierno? Que esta medida tuvo que haber sido antes. Claro. Sí. Claramente lo que se le critica es, está tomando una medida complicada, que obviamente no es bien vista ni a nivel económico ni a nivel social, en un contexto donde tiene las futuras elecciones por delante. Y ni hablar a nivel político, claro, ¿no? A nivel político claramente le complica mucho el terreno. Ahora, vos me decís, desde el punto de vista de la economía, obviamente quiere transitar hacia una economía mucho más real en este sentido. Ahora, para mí hay una situación importante acá, y vos querías hablar de la micro. El gobierno, una vez solucionado el tema financiero, y ojalá que esto le salga bien, tienen que empezar a hablar de la micro. Había un funcionario que decía, no se puede empezar a hablar de la micro si no solucionas la macro. No, la realidad es que vas a tener que salir a contener la micro. Bueno, a ver, ¿qué significa contener la micro? Primero, la micro es la economía doméstica, lo que sentimos cada uno de nosotros cuando tenemos que salir a pagar los vencimientos a fin de mes después de haber cobrado nuestro sueldo. Sí, ¿no? Vamos a una situación. Aspecto social, bueno, trata de contener una línea del Fondo Monetario Internacional, tratando de incrementar las asignaciones universal por hijo, tratando de mejorar el sistema, digamos, de salud, tratando de generar ahí una leve recomposición de jubilaciones, pero ya están pautadas por digamos, una variable de inflación-salario. Pero acá lo importante es sobre las unidades productivas, comercio e industria, que caen. Claro. ¿No? En ese sentido yo creo que hay situaciones para empezar a tomar decisiones. Una, importante, impuesto inflacionario. O sea, hoy las empresas empezaron a facturar mucho más, pero ganan mucho menos. Y lo que estás viendo es cierres de industria y cierres de comercio. Es decir, esa facturación mayor que vos estás mencionando en realidad es producto de la inflación. Claro, tienen que pagar más impuestos, pero les genera menos rentabilidad. Claro, está bien, son menos rentables. ¿Cuál sería una decisión importante? Bueno, hay pendiente una ley de promoción PYME 2. La anunció hace ya 4 meses Macri, todavía no la pudo sacar a la cancha. Es el momento.
Un caso importante, comercio. La realidad que vos tenés en Argentina una situación importante. En abril se obligó al comerciante minorista, que ya empezamos a ver cierre, a utilizar el postnet, obviamente para blanquear la economía. ¿Qué genera eso? Que muchos que estén en el régimen simplificado pasan al responsable inscrito. ¿Qué significa eso? Que tenés que pagar 35 de ganancia, 21% de IVA, 3% de ingreso bruto, tasa municipal y tasa provincial y tener un estudio contable a cargo con caída del consumo. Todo eso es gasto. Todo eso es gasto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería una medida? Bueno, extender urgente el régimen simplificado. Lo hizo Uruguay, lo hizo Chile. Piñera lo acaba de hace 3 semanas, dedicó 23 medidas para el sector pyme. ¿Extender el régimen simplificado quiere decir extender el monotributo? Ponele. No. Mirá. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? Mirá, te cuento. En Uruguay el régimen simplificado, una SRL, una empresa, puede facturar hasta $500.000 anuales, $500.000 anuales con una factura, con un peso del tributo respecto a la facturación de 3 al 15% de lo que factura. Acá, en Argentina, un monotributista que es $30.000 anuales, un par impositivo. Y tenemos un problema importante porque tenemos que ir a un sistema progresivo. O sea que... Igual, claro, vos lo que tenés que pensar es que un poco lo que decía Damián al inicio. Bueno, esto lo hiciste en este momento. Dejá de lado todas las oportunidades, lo hiciste ahora. Entonces, en este momento también ponerte a pensar en una reforma impositiva donde además necesitas los ingresos como nunca. No, claro, no podés. Claro, no, pero digo, pará, ¿sabés qué pasa? Tenés que ver cómo lo consensuás, la oposición. Eso es real, eso es real. Pero es un momento también de tirar una soga, ¿eh? No, absolutamente, absolutamente. Porque yo creo que tenés sectores que están muy complicados, que además nunca... O sea, vos tenés una cantidad de sectores en Argentina muy dinámicos. El campo es uno de esos, ¿no? O sea, enseguida... entienden, viste, el vendedor de campera de cuero de Florida, lo mismo. O sea, hoy tenía un todo por 2 pesos, o ya no nada por 2 pesos, pero todo es importado, y mañana vas a ver si el dólar sigue a 40, vas a volver a ver las camperas de cuero en la calle Florida. Son dinámicos. Claro, pero hay muchos que no. Y vos, viste, y no puedes dejar que se caigan todos. Exactamente. Claro, está bien. Nómina salarial. ¿Quién es el principal, digamos, sindicato de empleados? Comercio. Y después le sigue industria con muchos sectores muy diversificados. La realidad es que los sectores van a venir mal. Son 9 meses de tránsito. Es mucho tiempo. ¿9 meses es lo que se calcula? Sí, 9 meses se calcula. ¿Por qué? Que es el cálculo que incluso hace el gobierno. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando vos tenés que liquidar lo que es la cosecha, te van a venir dólares en abril, mayo, junio, pero la realidad es que también actúa con rezago, no es un derrame inmediato en la economía. Por eso. Entonces, claramente tenés que transitar esos 9 meses y va a tener que tomar medidas para tratar de contener. Mira, en el año 2014, las ventas minoristas habían caído 6,8% y la devaluación fue del 31%. Hubo miles de cierres de comercios, miles de cierres de comercio. Y un comercio que cierra, una industria que cierra hoy, es un menor rebote de la economía mañana. Y además tenés un... No, y además es desempleo. Y además es desempleo. Entonces, tiene una oportunidad ahí el gobierno. La fundación del Observatorio PYME, yo hablo de las PYME, ¿por qué? Porque es el mayor volumen empresario, es el 97% del volumen empresario, ¿no? Es el eslabón más débil de la cadena. Quizás incluso una gran empresa tiene financiamiento de su casa matriz para este contexto. Entonces yo digo, ese eslabón que es el que hay que contener, la fundación del Observatorio PYME dice, el eslabón más pequeño. Si vos le sacás un poquito de peso y lo ayudás en este contexto, si haces una tributación progresiva, en 5 años tenés 1 millón más de emprendimientos y 1 millón más de puestos de trabajo. Obviamente que pensar en eso ahora es inviable, pero por lo menos contenerlo, para que no lo pierdas, ¿entiendes? Contenerlo. Sí, que es clave, totalmente. Una cosa más. Sí, decime. 2 cosas, ¿no? Que tienen que ver con el anuncio y con te diría, con la cuestión, por así decirlo, simbólica del anuncio. El primero, empezó con una fuerte autocrítica. No es tan común que un presidente de una entidad monetaria empiece y diga, nos equivocamos, no hicimos las cosas bien, subestimamos las variables, esto que usamos no sirve, ¿no? ¿Viste ese famoso maquillaje? Eso es un signo distintivo. Otra cosa, el tema de los anuncios cuando están cerrados los bancos y digamos, por así decirlo, los problemas o la incertidumbre que te genera hasta que el mercado finalmente lo termina de analizar, ¿no? O sea, yo me acuerdo de los primeros años de Kirchner, donde Kirchner, para mí, una de las cosas que él entendió como nadie es que no había que hacer anuncios mega rimbombantes
de la economía y la Baña era un seguidor de eso, las medidas iban cayendo de a tiraba poco. para atrás, tiraba las metas para atrás, o sea, la sobreestimaba. Pero nunca quería, digamos, hacer esos paquetes de medidas, ¿viste? Habla el ministro de Economía, ¿te acordás? De los años 90, incluso, bueno, ni hablar de los 80, habla el ministro de Economía y el otro día había el mercado y en un día te duraban horas esas medidas porque el mercado las decodificaba de una forma o de otra. Bueno, hemos vuelto en algún punto, a ese momento está bien. Las circunstancias te llevaron, el acuerdo con el fondo lo tenías que... Hoy era importante dar estos detalles, darle previsibilidad también. Y demás, lo real es que, digamos, mañana va a ser el primer test, ¿no? De este bueno, es el primer test. Es muy importante lo que pasa mañana cuando abran los mercados. Sí, ¿por qué? Porque la realidad es que los mercados no habían tomado bien la salida de Caputo. No por Caputo en sí mismo, sino porque vos rompiste 2 figuras del Banco Central, las liquidaste en 3 meses. 14 de junio se fue Sturzenegger y estamos en septiembre y ya se fue otro presidente. O sea, los mercados no lo tomaron bien eso. Entonces, ahora, de alguna manera, este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esta postura fuerte del nuevo presidente del Banco Central, obviamente tiene un aval importante, porque obviamente tiene la posibilidad de tener cerrado el financiamiento del año que viene. Eso es muy importante y claramente le da una fortaleza a su figura en este contexto, ¿no? Damián, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Diego. Un placer. Nos vamos a ir ahora a una pequeña pausa. Vamos a seguir, por supuesto, analizando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quédate ahí que ya venimos.